se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, aunque aún nos queda anunciar fuego gente que Jesús está volviendo. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por el privilegio que nos concedes de abrir tu palabra. Permitir que sea el Espíritu Santo nuestro maestro, nuestro guía, nuestro instructor, nuestro intérprete, y nos enseñe tu voluntad a través de tu palabra. Puedas abrir nuestras mentes y nuestros corazones a tu verdad y ellas puedan quedar grabadas, puedan quedar marcadas en nuestros corazones, en todo nuestro ser, para amarte, para obedecerte y para servirte hasta que tu Hijo amado aparezca sobre las nubes de los cielos. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2, nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Como implica el título, la carta a los hebreos fue escrito a los cristianos judíos. Estaban en peligro constante de volver al judaísmo, o por lo menos de darle mucha importancia a las observaciones ceremoniales. El principal propósito del escritor es mostrar la superioridad y la exaltación de Cristo como sacerdote, sumo sacerdote, Rey, Señor y Dios, a quienes todas las criaturas deben rendirle adoración. Este texto en particular forma parte de la discusión sobre la importancia de la fe. En el capítulo 11 vemos un desfile de héroes y heroínas de la fe. Entonces llegamos al versículo 1 y 2 del capítulo 12, que sería la aplicación práctica para los que están comprometidos, o estamos comprometidos a vivir una vida de fe en Cristo. Y pienso que ya ha llegado el momento. Y cada día la situación para los creyentes en Cristo se va a ir tornando más difícil. Definamos algunos conceptos. Literalmente mirando desde lejos. Entonces nos referimos a una meta, el fin, el objetivo, el destino a donde queremos llegar. Opuestos los ojos. No se refiere al ojo físico, sino al ojo interno del corazón, el enfoque de nuestros pensamientos. ¿Sobre quién gira? ¿Sobre las cosas de este mundo? Y sobre todo, digámoslo así, estamos preocupados sobre cuando sea la ley dominical, perdamos todo, tengamos que huir. ¿Estamos preocupados por eso? ¿Estamos preocupados por el trabajo? ¿Estamos preocupados por la salud? Probablemente. ¿A dónde están enfocados nuestros pensamientos diaria y continuamente? Se refiere también a las prioridades de uno. Nos podemos preguntar, ¿qué es lo que tiene mayor importancia en mi vida? En la suya.
¿Qué es lo que recibe mayor atención y preocupación? ¿Será mi estado de salud físico? ¿Será mi familia? ¿Será el trabajo? Podemos hacernos tantas preguntas. Se refiere a la motivación. ¿Qué es lo que nos impulsa para hacer lo que hacemos o lo que somos? Y aquí es donde entra este texto. Puestos los ojos en Jesús. Les animo, mis amados hermanos y hermanas, a que miremos constantemente a Jesús, indistintamente por lo que estemos pasando. Falta de trabajo, falta de ingreso, falta de un lugar para irnos ya. Campo tiene que ser un poco más allá del campo. Los campos ya casi parecen ciudades, un poquito más allá del campo. Hay por lo menos 4 razones por qué debemos poner nuestros ojos en Jesús. Y no son las 4 únicas, pueden haber muchas más razones, pero yo quiero resaltar 4. Primera razón, Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro sumo sacerdote, nuestra justicia, nuestro garante, nuestro mediador, nuestro amigo, nuestro hermano. Cristo es todo para nosotros. Jesús es el único guía fiel. Él no nos va a engañar. Él nos está guiando hacia la Canaán celestial. Es un único guía fiel. Segunda razón, los que han perseverado en el pasado lo han hecho mirando a Jesús. Usted y yo necesitamos continuamente perseverar en Jesús, mirar a Jesús, no mirar a personas, no mirar a miembros de la familia, no mirar a líderes religiosos, porque no hay ni nosotros mismos y no hay seres humanos modelos. El único modelo, ejemplo de perfección, de pureza, es Jesús, Cristo Jesús. Así que tenemos que estar constantemente mirando a Jesús, mirándolo cuando caminaba por estas tierras, mirándolo cuando predicaba el Evangelio, mirándolo cuando en sus últimos momentos, antes de llegar a la cruz, cuando estuvo en la cruz, mirándolo allí en la tumba, mirándolo cuando resucitó aquel primer día de la semana, ese domingo, resucitó glorioso. La muerte no pudo retenerlo. Mirando a Jesús ascendiendo al cielo cuando se va para interceder por nosotros por un periodo de tiempo. Mirando a Jesús allí a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, abogando por nosotros. Así que así perseveraron hombres y mujeres de la antigüedad, del pasado, mirando a Jesús. Cuando dejamos de mirar a Jesús, y esta es la tercera razón, empezamos a destruirnos nosotros mismos. Cuando dejamos de mirar ¿a quién? A Jesús. Comienza a decaer la fe, cae el ánimo, vienen las dudas, vienen las interrogantes, ¿por qué esto, por qué aquello? Si Dios hubiera hecho esto, si esto hubiera pasado, si esto, aquello, si lo hubiera hecho así, lo hubiera hecho asá. Vienen las interrogantes y todo eso, y empezamos a criticar, y eso comienza a destruir nuestra fe en Jesús. La cuarta razón, con toda certeza, los que miran a Jesús llegarán a la Canaán celestial. Analicemos la primera razón. Jesús es el guía fiel. Si perdemos de vista a Jesús, no llegaremos al destino donde queremos llegar.
terminaremos perdidos de nuevo, tratando de salvarnos a nosotros mismos. Este mundo ofrece muchos guías falsos que intentan atrapar nuestra atención, desviando nuestros ojos de Jesús. Miramos al poder humano. Y en Isaías 31:3 nos dice el profeta mesiánico: ay de los que descienden a Egipto por ayuda. En los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos, y en los jinetes porque son fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Hablando con una hermana, me decía, si yo pudiera hablar con el presidente de la República. Y yo le decía, pero ¿por qué tiene que hablar con él, hermana? Vaya de rodillas a Jesús, vaya al trono de la gracia, arrodíllese. Jesús es superior a cualquier presidente de cualquier nación. Él está por encima de ellos. No podemos confiar en Egipto. No podemos confiar en los poderosos. Tenemos que aferrarnos al poder de Cristo. Salmo 119:37. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. La palabra vanidad significa engañador, falso, vacío. Encierra todas las recompensas que ofrece el mundo sin Dios. La riqueza, el honor propio, el placer, y esto lo ofrece el mundo. Y nos vamos un poco más, porque esto pudiera ser a ciertas clases de personas, ¿no? Políticos, que buscan poder. Pero hay personas que se sienten poderosas con un carro, ojalá sea de segunda. Hay gente en el campo que nunca han tenido un caballo y cuando los pueden comprar, se montan en él, se sienten poderosos. Hay gente que nunca han tenido un celular y cuando tienen un celular inteligente, wow, se sienten poderosos, sienten que tienen poder, se pueden comunicar. Hay gente que nunca han tenido dónde vivir, una casa, y cuando la tienen se sienten poderosos. A eso se refiere este texto. Los viejos vicios. Lucas 9:62. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Por qué no es apto? Porque no está realmente convencido. Suspira y piensa en lo que tuvo que dejar. Lucas 21:5-6. Y mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, en cuanto a estas cosas que estáis mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. A veces, mis amados hermanos, la religión misma puede ser un desvío de nuestra mirada de Jesús. A veces nos concentramos también, me puede pasar, que me concentro tanto en la parte de la medicina natural o en la alimentación saludable, que me desconecto de Jesús. A veces puede ser el trabajo, concentrado en el trabajo, concentrado en dar estudios bíblicos, que no es malo, nada de esto es malo, que acabo de mencionar, lo último. Pero si es que eso me desconcentra de mirar a Jesús y dedicarle el tiempo a mirarle y a contemplarle, me pone en peligro. Los judíos tenían sus ojos puestos en edificios, en ladrillos, en templos, terrenos, ritos, ceremonias, costumbres de su religión. 2 Corintios 10:7, primera parte. Vosotros veis las cosas según la apariencia exterior. Y el apóstol Pablo no era buen mozo, tenía una debilidad física, su voz probablemente no era muy potente, posiblemente era bajo de estatura. Los corintios juzgaban a Pablo según su apariencia y lo despreciaron. Mientras tanto, miraban a los apóstoles falsos
con su elocuencia, riqueza, fervor y fanfarronería, y los admiraban. Yo recuerdo de un excelente predicador en Puerto Rico. Antes de graduarse, 2 años antes de graduarse, ya lo tenían como pastor asistente. Cuando se graduó ya era un pastor principal y evangelista, tenía una elocuencia y la gente iba detrás de él, las campañas se llenaban. Era un hombre bien parecido físicamente, su apariencia era enigmática, su elocuencia atraía, se memorizaba grandes porciones del espíritu de profecía. Y la gente iba detrás de él. En vez de mirar a Jesús, miraban al predicador. Pero hay una ley física, que todo lo que sube tan rápido como la tableta de Alka-Seltzer en un vaso de agua, rápido baja, como baja esa Alka-Seltzer. Poco tiempo después abandonó el ministerio pastoral y abandonó la fe. Los hombres, y hay que tener cuidado, hermano, mucho cuidado, los hombres pueden reemplazar a Jesús como el enfoque de nuestros ojos. No podemos seguir a líderes. Y líderes ya en sus diferentes ramas, por no mencionar específicamente a una rama en particular. Los que han perseverado en el pasado, la segunda razón, lo han hecho con los ojos puestos en Jesús. Miremos a Abraham. Allá en Hebreos 11:10 y 11:26, el apóstol Pablo nos dice: Abraham esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y artífice cuyo arquitecto y constructor es Dios, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Bueno, qué profunda verdad presente hay en esta porción de ese texto. Estos hombres y mujeres de fe consideraban como mayores riquezas el oprobio de Cristo. Cuando pasamos situaciones adversas, cuando la gente nos calumnia, cuando la gente nos insulta, cuando la gente nos trata mal, guardamos silencio ante toda esa situación y lo encomendamos al Padre. Hemos considerado como mayor riqueza el oprobio de Cristo que defendernos nosotros mismos. Pero tú tienes razón, te podías haber defendido. Cristo nunca se defendió. Cuando tenía que decir la verdad, la decía. Pero era una verdad relacionada a la vindicación del carácter de Dios. No a la vindicación de su carácter, sino a la vindicación del carácter de su Padre, de la santa ley de Dios. Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Y sabe quién es nuestra recompensa? Es Cristo. Juan 8:56. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día. Lo vio y se alegró. Y Abraham perseveró porque tenía puestos los ojos en Jesús. Veamos un segundo caso. Esteban. Hechos 7:55 y 56. Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y debemos revisar, voy a revisar en el griego si la letra I está en el griego. O quiere decir, vio la gloria de Dios a Jesús de pie a la diestra de Dios. Pudiera ser. Y vio la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios era Jesús a la diestra del Padre.
Y Esteban dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Esteban perseveró aún antes de ser apedreado. Tuvo esa visión gloriosa de ver a Jesús a la diestra del Padre. ¡Qué maravilloso! Dios Padre nos lleve a tener esa experiencia de Esteban. Y él vio los cielos abiertos. Y vio a su mediador, a su garante, a su intercesor, a su abogado, Jesús, a la diestra del Padre. Los que han perseverado en el pasado lo han hecho con los ojos puestos en Jesús. Y algo interesante, tenemos a nuestro modelo Jesús. Él tenía los ojos puestos en su Padre. En Mateo 14:19, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, que levantando los ojos al cielo, él por la fe también contemplaba a su Padre, bendijo los alimentos. Verso 33 del mismo capítulo, y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Marcos 7, 33, 32 al 34. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo, le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y dijo, Efata, esto es, ábrete. Porque Jesús tenía sus ojos, su fe, su confianza arraigada en su Padre. La tercera razón, cuando dejamos de mirar a Jesús, empezamos a destruirnos a nosotros mismos. Y a destruirnos unos a otros. Muchos no tienen tiempo para poner los ojos en Jesús, porque están tan ocupados, o estamos tan ocupados, voy a incluirme, en mirar, analizar, evaluar, comparar, investigar y escudriñar a mi hermano, al vecino, al compañero de trabajo. Cuando dejamos de mirar a Jesús, o cuando dejamos que nuestros ojos se desvíen de Jesús, empezamos a criticarnos, a juzgarnos y finalmente terminamos atacándonos unos a otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. ¿Y por qué sucede esto? Porque cuando quitamos nuestros ojos de Jesús, empezamos a creer que somos buenos por nuestra propia cuenta. Porque estamos cumpliendo con Dios, porque nos congregamos, porque diezmamos, porque guardamos el sábado, porque somos vegetarianos, porque comemos saludable mejor que aquel que se come lo que no debe comer, porque ocupamos cargos en la iglesia o en los grupos, porque yo no soy como los otros, decía el fariseo, adúltero, no como alimentos inmundos, no adoro imágenes, etcétera, etcétera. Nos olvidamos que nuestras mejores obras son trapos sucios, trapos de inmundicia. Pero mirando a Jesús, nos llenamos de gratitud por la gran misericordia que Dios ha revelado, nos ha manifestado a cada uno de nosotros. Mientras continuemos mirando a Jesús, no habrá tiempo para mirarnos a nosotros ni mirar a los demás.
Y la última razón, los que miran a Jesús llegarán a la Canaán celestial. Los que están muertos en Cristo, están durmiendo, esperando la segunda venida de Jesús, serán resucitados. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Porque ese creyente en Cristo murió mirando a Jesús toda su vida, toda su experiencia. Siempre tendrán la presencia de Dios. No hay nada, ningún ser humano o institución, ningún tiempo, ningún espacio, ningún demonio, ningún evento que se pueda cortar el amor entre Dios y aquellos que confían en Él. ¿Te borraron de la iglesia? Esa no es razón para que tú dejes a Cristo Jesús. ¿Te botaron del trabajo? Esa no es razón para dejar a Jesús. ¿Te maltratan donde tú estás, donde te congregas? No es razón para dejar a Jesús. Tu familia te desprecia por causa de Cristo. Esa no es razón para dejar a Jesús. Para que se corte ese amor entre Dios y nosotros. Tendrán la fuerza para perseverar aquellos que sigan mirando a Jesús. De tal manera que nosotros podamos mantenernos en Jesús. Para terminar, mis amados hermanos, cada uno de nosotros tiene momentos cuando la tentación, la prueba, nos puede desviar la mirada de Jesús. Algunos probablemente están pasando por problemas. Otros, cuando todo está bien, se olvidaron de Jesús. Y cuando estamos en problemas, ¿a quién buscamos? ¿A quién recurremos? ¿A nosotros mismos? ¿Buscamos a alguien de confianza y no a Jesús? Cuando el tiempo pasa de manera veloz y estamos oprimidos por los quehaceres diarios, demasiado ocupados para tomar el tiempo necesario para verdaderamente contemplar a Jesús, podemos mirar 4 pasos prácticos. Si eres una de esas personas que ha pasado demasiado tiempo contemplando a los demás, en vez de mirar a Jesús, y esa puede ser mi situación también, en esta mañana aprovechemos la oportunidad que Dios nos da, el Padre nos da, para pedirle perdón a Dios Padre y que nos lleve a hacer ese cambio de no mirarnos ni mirar a los demás, sino contemplar a Jesús. Que podamos mantenernos como cuando se prende una fogata y hace frío, todos nos acercamos a esa fogata para coger calor. Como hermanos nos podemos seguir manteniendo como grupos para seguir cogiendo ese calor de Jesús. Y determinemos en esta mañana tomar un tiempo diario para contemplar a Jesús y darle toda la atención que nosotros debemos mirar a Jesús. Y siempre que vayamos a tomar una determinación para cierta acción,
sea, en todo lo que hacemos, ¿por qué no preguntarnos qué haría Jesús? Y por último, mis amados hermanos, pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Leo de Mensajes Selectos, tomo 1, la página 390. Nadie puede mirarse a sí mismo y encontrar algo en su carácter que lo recomiende ante Dios o haga segura su aceptación. Solo mediante Jesús, a quien el Padre dio por la vida del mundo, puede encontrar acceso a Dios el pecador. Solo Jesús es nuestro Redentor, nuestro abogado, nuestro mediador, nuestra justicia. Nuestra única esperanza de perdón, paz y justicia está en Jesús, solamente en Jesús. En virtud de la sangre de Cristo, el alma herida de pecado puede ser restaurada a la salud. Cristo es la fragancia. Cristo es el incienso santo que hace aceptables nuestras peticiones ante el Padre. Por lo tanto, podemos decir, tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, a tu llamada vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. En 1 Timoteo 2:5 nos dice que el único y suficiente mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. El único camino a la salvación, Juan 14:6, es Jesús. No perdamos ese texto de nuestra mente. Jesús es el camino a la salvación. El único hombre que también es Dios eterno, Tito 2:13, es Jesús. Se identifica con nosotros, de nuestras tristezas, de nuestras pruebas, de nuestras debilidades, de nuestros cansancios. Jesús se identifica con nosotros por ser hombre, pero es Dios eterno. Apocalipsis 1, 17, 18, el único juez que tiene las llaves de la vida y de la muerte es Jesús. No hay que temer a la muerte, porque estamos en Cristo, y Cristo es vida, y el que está en Cristo, vida eterna tiene. El único Salvador que conquistó la muerte y vive en medio de su pueblo, Mateo 18, 20, es Jesús. El único sacerdote sin pecado propio, pero quien fue tentado en todo y entiende nuestras luchas, Hebreos 4:15, es Cristo Jesús. Él conoce nuestras luchas. El único Rey de Reyes que está dispuesto a llamarnos amigos es Jesús. ¿No tienes amigos? Sí, tienes uno que se llama Jesús. Y es el mejor. Ese no decepciona, no defrauda, no traiciona, no conspira contra uno. Y el único abogado celestial que intercede por nosotros es Jesús. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo. Pongamos nuestros ojos, nuestra fe, nuestra confianza en el Hijo de Dios, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Oremos. Padre eterno, gracias te damos porque en esta mañana, a través de tu palabra y del Espíritu Santo, tú nos vuelves a decir que pongamos nuestra atención, nuestra mirada, dediquemos más tiempo a la contemplación de Jesús, tu Hijo amado, a la contemplación de su carácter, a la contemplación de su sacrificio, a la contemplación de su ministerio mientras estuvo en esta tierra, y a contemplar cuando Él venga muy pronto a buscarnos para llevarnos al reino de los cielos. En vez de concentrarnos en los problemas de este mundo y en las situaciones que agobian a la humanidad, nosotros en esta mañana decidamos sacar el mejor tiempo
de calidad que tú nos regalas para pasar con tu Hijo amado Jesús. Perdónanos, oh Señor, si no lo hemos hecho. Lávanos con la sangre preciosa de Jesús. Concédenos el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, para que esta decisión de sacar el tiempo con Jesús y tenerlo durante todo el día en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en cantos de alabanza a Él, todo nuestro ser, toda nuestra alimentación, todo lo que hagamos, nuestra obra misionera, estén centrado en tu Hijo amado, Cristo Jesús. Gracias por amarnos. Gracias por perdonarnos. Y Señor, concédenos el Espíritu Santo en este momento, porque lo necesitamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.